Buenas tardes. A continuación se va a explicar un ejercicio sobre destilación con múltiples componentes butano-pentano. Una presión de 14,7 psi. Como se puede observar, este es el destilador, la torre de destilación, donde F1 es igual a 40 libras mol sobre hora, con una concentración de 40% butano y 60% pentano, y un factor de vaporización de 0,5. F2 es igual a 20 libras mol sobre hora, con una concentración de 30% butano, 70% pentano y un factor de vaporización de 1. El reflujo es de 1,5, con un componente más volátil en el destilado de 0,97 y en el rehervidor de 0,02. Luego se pasa a lo que es el balance total, donde lo que entra es igual a lo que sale. F1 más F2 es igual a D más W. Se sustituyen los valores y queda 40 más 20 es igual a D más W, dando como resultado que D es igual a 60 menos W. Asimismo se pasa a lo que es el balance parcial, donde F1 por fracción de F1 más F2 por fracción de F2 es igual a D por fracción de D más W por fracción de W. Se sustituyen todos estos valores y da como resultado que W es igual a 38,11 libras mol sobre hora. Asimismo se pasa a lo que es el cálculo del destilado, donde D es igual a F1 más F2 menos W. Se sustituyen estos valores y queda 40, que es el valor de F1, más 20, que es el valor de F2, y 38,11, que es el valor de W. Da como resultado que D es igual a 21,89 libras mol sobre hora. La reacción del reflujo. La reacción del reflujo es para saber lo que es el valor de L. L es el líquido de recirculación del destilador. R es igual a L sub 0 sobre D, donde L sub 0 es igual a L. Se hace un despeje y L es igual a R por D. L es igual a 1,5 por 21,89. Da como resultado que L tiene un valor de 32,84 libras mol sobre hora. Asimismo viene lo que es el balance en el condensador, donde B es igual a L más D. Se sustituyen estos valores y queda que B es igual a 32,84, que es el valor de L, más 21,89, que es el valor de D. Estos valores se suman y da como resultado 54,73 libras mol sobre hora. Luego viene lo que es el balance en el primer plato de alimentación. Esta figura es esta figura que está acá en la torre de destilación, donde entra F1 con un valor de 40 libras mol sobre hora, y la fracción de F1 es igual a 0,40 y el factor de vaporización es igual a 0,5. Luego se busca el valor de F1. Entonces F1 es igual a BF1 sobre el factor de vaporización. BF1 es igual a F1 por el factor de vaporización, quedando así BF1 es igual a 40, que es el valor de F1 por el factor de vaporización, que vale 0,5. Esto se multiplica y da un valor de 20 libras mol sobre hora. Luego se busca el valor de LF1. Queda así: F1 es igual a BF1 más LF1. LF1 es igual a F1 menos BF1. Queda que LF1 es igual a 40, que es el valor nuevamente de F1, menos 20, que es el valor de DF1. Y da como resultado 20 libras mol sobre hora. Zona de vapores en el primer plato de alimentación. BF1 más B2' es igual a B. Entonces B2' es igual a B menos BF1. Se hace un despeje donde sustituimos los valores, quedando B2' es igual a 34,73 libras mol sobre hora. Zona de líquido. LF1 más L es igual a L2'. Igualmente se sustituyen los valores, quedando L2' es igual a 52,84 libras mol sobre hora. Balance en el segundo plato de alimentación. Entrando una alimentación con 20 libras mol, un componente volátil de 0,30 y un factor de vaporización de 1, donde la alimentación es igual
al vapor de la mezcla binaria entre el factor de vaporización. Entonces, BF2 es igual a la alimentación por el factor de vaporización. El vapor de la mezcla binaria es igual a 20 por 1 igual al vapor de la mezcla binaria, que es igual a 20 libras mol sobre hora. La alimentación es igual al vapor de la mezcla binaria más el líquido de la mezcla. Entonces, LF2 es igual a F2 menos BF2. LF2 es igual a 20 menos 20, entonces el líquido de la mezcla es igual a 0, zona de vapor. El vapor de la mezcla más B' igual a B2'. Entonces B' es igual a B2' menos el vapor de la mezcla. B' es igual a 34,73 menos 20. Entonces B' es igual a 14,73 libras mol, zona de líquido. LF2 más L2' es igual a L. L' igual a 0 más 52,84. Entonces L' es igual a 52,84 libras mol sobre hora. Para calcular la línea de operación de alimentación, para calcular las pendientes, F1 por la fracción del componente volátil es igual a BF1 por Y más LF1 por X. BF1 por Y es igual a F1 por la fracción del componente volátil menos LF1 por X. Y es igual a F1 sobre BF1 por XF1 menos LF1 sobre BF1 por X. Quedando con esto, Y es igual a 40 sobre 20 por 0,40 menos 20 sobre 20 por X. Y es igual a 0,80 menos un X. Las líneas de alimentación 2. La alimentación 2 por la fracción es igual a BF2 por Y más LF2 por X. BF2 por Y es igual a F2 por F2 menos LF2 por X. Y es igual a F2 sobre BF2 por XF2 menos LF2 sobre BF2 por X. Y es igual a 20 sobre 20 por 0,30 menos 0 sobre 20 por X. Y es igual a 0,3 menos 0x. Las líneas de enriquecimiento. B por Y es igual a L por X más D por la fracción del destilado. Y es igual a L sobre B por X más DB por la fracción del destilado. Y es igual a 32,84 sobre 54,73 por X más 21,89 sobre 54,73 por 0,97, quedando como resultado Y es igual a 0,6x más 0,39. L' por X es igual a B' por Y más W por la fracción de W. Hacemos un despeje y nos queda que B' por Y es igual a L' por X menos W por X por la fracción de W. Ahora queda Y es igual a L' sobre B' por X menos W sobre B' por la fracción de W. Sustituimos la fórmula y nos da como resultado 3,59x menos 0,05. Ahora pasamos a la construcción de la gráfica según la ley de Raoult, que se utiliza la gráfica de la presión de vapor de los líquidos más comunes. Esta gráfica se utiliza para encontrar la temperatura del componente más volátil, que en este caso es el butano, y el componente menos volátil, que es el pentano. Procedemos a realizarla en la gráfica.
ubicamos a 14.7 PSI, la línea del butano, que es esta, intersectamos, bajamos y nos da una temperatura de 25 grados, que sería la que aparece acá. Hacemos lo mismo ahora, pero con la recta del pentano. Ubicamos pentano, intersectamos la presión más el pentano y nos da una temperatura de 90 grados Fahrenheit. Ahora pasamos a la construcción de la siguiente tabla, que está conformada por la temperatura, la presión parcial, la presión absoluta del componente volátil, la presión absoluta del componente menos volátil, XA y YA. Para encontrar estos datos, ubicamos en la tabla las diferentes temperaturas para ir encontrando las diferentes presiones de cada componente. Para encontrar XA y YA, utilizamos la siguiente, que sería XA es igual a la presión total menos la presión absoluta del componente menos volátil sobre la presión absoluta del componente más volátil menos la presión absoluta del otro. Para Y, sería YA es igual a la presión absoluta de A sobre la presión total por XYA. No, XA, perdón. Ahora pasamos con la gráfica, a realizar la gráfica. Una vez obtenido todos los resultados de las diferentes líneas de operaciones, ubicamos en la gráfica cada dato, donde por este lado está la YA, XA y la temperatura. En la alimentación 1, que es 0,4, introducimos la línea que intersecta con la línea de operación 1, que sería 0,8 en el eje Y. De igual forma, pasamos F2, subimos, trazamos la línea, intersectamos con la línea de diagonal y trazamos con la línea de alimentación 2, que sería 0,3. Ahora viene la línea del despojo, que está ubicada, estaba con la línea del enriquecimiento. Esta sube hasta acá, intersecta y es menos 0,05. Por este lado tenemos la XD, que es el destilado, que es 0,97, sube con la línea diagonal, intersectamos y baja con la línea de enriquecimiento, que es 0,39. Ya obtenidos todos estos datos, pasamos a la construcción de los platos, que quedarían 18 platos menos 1, que es el rehervidor, entonces serían 17 platos y un rehervidor. Luego que terminamos de realizar esto, pasamos a calcular la volatilidad relativa, que ubicamos en el tope, que sería acá, a una temperatura de 30 grados. La volatilidad de X de YA, colocamos acá, pasamos una línea y sería 0,98. Hacemos lo mismo, pero con XA en el tope, que sería acá, este puntito que tenemos aquí. Bajamos
y nos da como resultado 0,88. Ahora hacemos lo mismo pero en el fondo, que sería acá, bajamos, que sería 0,01 en XA, en YA, que sería acá 0,05 a una temperatura de 88 grados Fahrenheit. Una vez obtenido ya esto, pasamos a realizar el otro cálculo, que sería YA sobre XA y YB sobre XB, donde sustituimos los valores que tenemos acá en el cuadro, que sería 0,98 sobre la diferencia que faltaría para llegar al 100%, que es 0,02. Para XA sería 0,88 y la diferencia para llegar al 100% faltaría 0,12. Realizamos este cálculo y nos da que es 6,68. Esto es para el tope. En el caso del fondo es igual, entonces nos daría 0,05 sobre, para llegar a 100% nos faltaría 0,95. Ahora, 0,01 entre 0,99. Este resultado nos da 5,21 en el fondo. Ahora hacemos el promedio, que es igual que la sumatoria de las dos, del tope y el fondo, que sería 6,68 más 5,21 entre 2 es igual a 5,95. Ahora bien, se localizan las coordenadas en la tabla de viscosidades de los líquidos, las coordenadas de Y, de X y Y en butano y pentano. Para butano sería en la coordenada de X 8.6 y en la coordenada de Y 17.2. Y para pentano en la coordenada de X 14.9 y en la coordenada de Y 5.2. Ahora con estos datos se trazan o se intersectan los puntos a una temperatura de 30 grados Fahrenheit para buscar los centipoints en butano, que da 6 a una temperatura 6. Este es en el tope, y para el pentano sería 0,33, que está aquí. Y ahora para fondo a una temperatura de 88.9 en butano da 2.7 y para pentano da 0.23. Con una pequeña fórmula, la viscosidad del tope es igual a los centipoides del butano por XA más los centipoides del pentano por XB. Los centipoides, la viscosidad del tope da 6 por 0,98 más 0,33 por 0,02, que esta es la diferenciación de lo que falta aquí, y daría como resultado 5,89 centipoides. Y para fondo sería el resultado de butano por XA más pentano por XB, que sería 2,7 por 0,01 más 0,23 por 0,99, que da un centipoide de 0,25. Se hace una viscosidad promedio sumando y dividiendo entre 2 el resultado, que da como resultado 3,07.
se multiplica la volatilidad de promedio y la viscosidad y da como resultado 18,26. Ahora bien, con este resultado se quiere calcular la eficiencia según la correlación de O'Connell, que sería la gráfica siguiente. Como es un valor muy alto y aquí se sobreentiende que es una raya infinita, se sobreentiende que estar aquí y da una eficiencia de 30%. Ahora bien, se quiere calcular los números de platos reales con la siguiente fórmula. Porcentaje de eficiencia del destilador es igual al número de platos totales entre el número de platos reales por 100%. ¿Qué se quiere buscar? Los números de platos reales. Entonces queda número de plato total entre el porcentaje de eficiencia por 100. El número de platos reales, según la gráfica que se mostró, da 17 platos. Entre el porcentaje de eficiencia, que sería 30%, daría como resultado un número de platos reales de 55,6. ¿Qué es real? El cálculo de la entropía en el condensador se utiliza la gráfica de calor latente de vaporización. Aquí se ubica el butano. El butano está de número 16 y tiene una temperatura crítica de 153, que está ubicado aquí. Se requiere transformar la temperatura en grados Fahrenheit de 30 a grados Celsius y da menos 1,11. Esto se resta y da 154,11. De igual forma, en pentano, que tiene una temperatura crítica de 197, de igual forma se utiliza la temperatura en grados Celsius, que da menos 1,11 y da una temperatura de 198,11. Ahora bien, los números que están ubicados aquí, por ejemplo, butano es el número 16. Se trazan las temperaturas 154 al número 16. Aquí se traza y da un calor latente de 91 para butano y para pentano da un calor latente de 89 kilocalorías sobre kilogramo. El butano tiene un peso molecular de 58 y el pentano tiene un peso molecular de 72. Esto se requiere para transformar de kilocalorías kilogramos a kilocalorías y libras mol. Ahora bien, calor latente de butano, 91 kilocalorías sobre kilogramo, y un kilogramo equivale a 2,206 libras. Se transforma y da este resultado de 2.392,57 kilocalorías sobre libras mol. De igual forma, en calor latente se requiere transformar a kilocalorías sobre libras mol. 89 kilocalorías se multiplica y da 2.904,81 kilocalorías libras mol. Se requiere tener un calor promedio y se multiplica y da 2.300 y da un promedio de 2.288,3 kilocalorías libra mol hora. Cálculo de entalpía en el reductor. En la tabla de
calor latente se ubica la temperatura crítica. El de butano es 153 y el de pentano es 197, como está ubicado aquí en esta pequeña tabla. La temperatura grados Fahrenheit se transformó a grados Celsius y dio 31,61 para butano, y para pentano de igual forma 31,61. Se restó y la temperatura para butano dio 121,39 y para pentano 165,39. Con esta temperatura se ubica de 121, se traza una línea en el número 16 que es aquí, y el calor da 90 kilocalorías sobre kilogramo para butano, y para pentano a una temperatura de 165,39 da 85. El butano tiene un peso molecular de 58 y el pentano de 72. Esto se utiliza para buscar el calor latente de vaporización, y esto se sustituye en esta fórmula, y se requiere transformar de kilocalorías a kilogramos a kilocalorías sobre libras mol. 90 por 1 kilogramo equivale a 2,206 libras por 58, que es el peso molecular, y da un resultado de 2.366,27 kilocalorías libras mol. Para pentano, 85 por 2,206 libras por 72, que es el peso molecular, da un total de 2.274,25 kilocalorías sobre libras mol. El calor latente promedio del butano por la fracción de XW más el calor latente de pentano menos por 1 menos XW. Se sustituye esta fórmula y da 2.765,48 kilocalorías sobre libras mol. Condensar. Calor es igual al flujo másico por la variación de entalpía. Entonces, M es igual a vapor. Sustituimos los valores y nos queda que el calor es igual a 54,73 libras mol sobre hora por 2.288,3 kilocalorías sobre libras mol. Se va libras mol con libras mol y nos queda kilocalorías sobre hora. Entonces el resultado de esto sería que el calor es igual a 125.238,66 kilocalorías sobre hora. Calor en el rehervidor. Y el calor es igual al flujo másico por la variación de la entalpía, que entonces decimos que M es igual al L'. Sustituimos los valores y decimos que el calor es igual a 52,84 libras mol sobre hora por 2.765,48 kilocalorías sobre hora. Eliminamos libras mol con libras mol y nos queda kilocalorías sobre hora. Entonces el resultado del calor en el rehervidor es 146.127,96 kilocalorías hora.